Pensabas que el estrés solo te cansa, que es algo abstracto que sucede en tu mente. En realidad, está rediseñando tu cerebro ahora mismo. Encoge dendritas en tu corteza prefrontal mientras expande la amígdala. Físicamente. No es metáfora, es arquitectura neuronal que cambia bajo presión sostenida. Cada semana de estrés crónico altera la forma en que tus neuronas se ramifican, se conectan y procesan información. El resultado es un cerebro que responde de manera diferente al mundo, que toma decisiones distintas, que recuerda y olvida según patrones nuevos. Lo fascinante es que estos cambios no son aleatorios. Siguen rutas específicas, afectan regiones concretas. En muchos casos, son reversibles y entiendes el mecanismo. En los próximos 10 minutos vas a entender exactamente qué le sucede a tu hipocampo, tu amígdala y tu corteza prefrontal cuando el estrés se vuelve crónico, y por qué tu cerebro no funciona igual después de meses de presión. El hipocampo es tu navegador interno, el lugar donde se forman mapas espaciales y memorias contextuales. En particular, las neuronas piramidales de la región K3 son críticas para diferenciar entre entornos similares y recordar dónde dejaste las llaves o por qué entraste a esta habitación. Después de solo 2 a 3 semanas de estrés crónico, estas neuronas sufren atrofia, pierden dendritas, las ramificaciones que les permiten recibir señales de miles de otras células. En estudios con roedores sometidos a restricción repetida y en musarañas arbóreas bajo estrés social prolongado, se observa una reducción medible en el número y la longitud de las dendritas de las neuronas piramidales del K3. No es una disminución sutil, es una poda estructural que afecta la capacidad del hipocampo para codificar nueva información. El resultado práctico es que tu memoria espacial se deteriora. Te cuesta más recordar secuencias de eventos y pierdes la habilidad de distinguir contextos. Si alguna vez has notado que bajo estrés prolongado olvidas conversaciones recientes o te confundes en lugares familiares, esto es lo que está sucediendo a nivel celular. Las neuronas están literalmente perdiendo sus ramas, como un árbol al que le podan las extremidades. Y este proceso no ocurre solo en roedores de laboratorio. Evidencia en humanos sugiere que la exposición prolongada al estrés induce cambios similares en volumen y conectividad hipocampal, medibles con resonancia magnética funcional. El mecanismo detrás de esta atrofia no es un misterio. Durante el estrés, tus glándulas suprarrenales liberan glucocorticoides, en humanos cortisol y en roedores corticosterona. Estos esteroides atraviesan la barrera hematoencefálica y se unen a receptores en las neuronas del hipocampo. En condiciones normales, los glucocorticoides ayudan a consolidar memorias emocionales y a regular el metabolismo energético. Pero cuando los niveles se mantienen elevados de manera crónica, la historia cambia. La administración sostenida de corticosterona en roedores produce la misma disminución en número y longitud de dendritas que el estrés conductual. El daño no depende solo del cortisol, requiere la activación de receptores NMDA de glutamato. El glutamato es el neurotransmisor excitatorio más abundante del cerebro, y los receptores NMDA son cruciales para la plasticidad sináptica y el aprendizaje. Cuando bloqueas farmacológicamente estos receptores con antagonistas como MK801, previenes la atrofia inducida por estrés. Esto significa que el daño requiere una interacción entre señalización hormonal y actividad sináptica. No es que el cortisol destruya neuronas directamente, altera el equilibrio de señales que las neuronas reciben, y el resultado es una reconfiguración estructural. Lo interesante es que este proceso es reversible si se interrumpe a tiempo. Cuando cesa el estrés o se bloquea la cascada de señalización, las dendritas pueden volver a crecer. El cerebro conserva la capacidad de reparar parte del daño, siempre que no se cruce un umbral de toxicidad prolongada. Pero aquí viene lo verdaderamente extraño. Mientras unas regiones del cerebro se encogen, otras hacen exactamente lo opuesto. La amígdala es el centro de procesamiento emocional del cerebro, especialmente para el miedo y la ansiedad. Mientras el estrés crónico está podando dendritas en el hipocampo, está haciendo lo contrario en la amígdala basolateral. Estudios con estrés por inmovilización prolongada en roedores muestran un aumento en la arborización dendrítica de las neuronas piramidales de esta región. Más ramificaciones, más espinas dendríticas, más conectividad. Este fenómeno se llama hipertrofia, y es el reflejo estructural de una amígdala hiperactiva. El resultado funcional es que te vuelves más sensible a estímulos amenazantes, reaccionas con mayor intensidad emocional ante situaciones ambiguas y desarrollas respuestas de ansiedad más persistentes. Es una paradoja biológica. El mismo estímulo crónico que reduce la plasticidad estructural en el hipocampo la amplifica en la amígdala. Evolutivamente, tiene cierto sentido. Bajo amenaza sostenida, el cerebro prioriza la detección de peligros sobre la formación de memorias contextuales detalladas. Prefiere sobrereaccionar a una sombra que ignorar un depredador real. Pero en el contexto de la vida moderna, donde el estrés rara vez es una amenaza física inmediata, esta reconfiguración se vuelve desadaptativa. Tu amígdala amplificada interpreta correos electrónicos tensos como amenazas vitales,
y tu hipocampo atrofiado no logra contextualizar adecuadamente la situación para calmarte. El balance entre estas dos estructuras determina en gran medida tu capacidad de regular emociones bajo presión. Y el estrés crónico rompe ese balance de manera sistemática y medible. La corteza prefrontal medial es el centro ejecutivo del cerebro. Planificación, toma de decisiones, control de impulsos y regulación emocional. Es la región que te permite evaluar opciones, considerar consecuencias a largo plazo y elegir una respuesta racional en lugar de una reacción automática. El estrés conductual crónico induce una reorganización dendrítica apical en las neuronas piramidales de esta área. Las dendritas apicales son las ramificaciones largas que reciben entradas de regiones distantes del cerebro, integrando información contextual y emocional. Cuando estas estructuras se retraen o reorganizan de manera aberrante, la corteza prefrontal pierde capacidad de procesamiento. Los estudios en roedores muestran que después de semanas de restricción crónica, las neuronas prefrontales presentan menos complejidad dendrítica y alteraciones en la morfología de las espinas. El resultado conductual es déficit en tareas que requieren flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y toma de decisiones basada en recompensas demoradas. En términos prácticos, esto explica por qué bajo estrés prolongado tiendes a tomar decisiones impulsivas, te cuesta concentrarte en tareas complejas y recurres a hábitos automáticos en lugar de estrategias deliberadas. Tu corteza prefrontal está físicamente menos equipada para hacer su trabajo. Y a diferencia del hipocampo, donde la atrofia es relativamente uniforme, en la corteza prefrontal los cambios son más sutiles y dependen de subcircuitos específicos. Algunas áreas muestran retracción, otras reorganización sin pérdida neta de volumen, pero todas resultan en una red menos eficiente para el control ejecutivo. Y todo esto sucede porque el cerebro tiene una capacidad que normalmente consideramos positiva, pero que el estrés secuestra. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de reorganizar sus conexiones en respuesta a la experiencia. Aprender un idioma, tocar un instrumento o recuperarte de una lesión dependen de ella. Pero la plasticidad no es inherentemente buena. Es adaptación, y puede ir en cualquier dirección. El estrés crónico corrompe los mecanismos moleculares de la plasticidad sináptica. Uno de los procesos más estudiados es la potenciación a largo plazo, o LTP, el fortalecimiento sostenido de sinapsis tras estimulación repetida. LTP es esencial para la formación de memorias a largo plazo y depende de cascadas de señalización intracelular, incluyendo la vía de la proteína quinasa A o PKA. Demostraciones genéticas han establecido que PKA es necesaria para la fase tardía de LTP en el hipocampo. El estrés agudo breve puede facilitar LTP, preparando al cerebro para aprender de la situación amenazante. Pero el estrés crónico tiene efectos opuestos. Altera la señalización celular de PKA y otras vías, deteriorando LTP y dificultando la consolidación de nuevas memorias. También cambia la forma en que el cerebro responde al glutamato, el neurotransmisor excitatorio clave en plasticidad. En lugar de fortalecer conexiones útiles, el sistema comienza a debilitar conexiones existentes o a formar conexiones desadaptativas, como las que amplifican la ansiedad en la amígdala. La convergencia entre estrés, depresión y neuroplasticidad alterada es un área de investigación activa. Entender cómo el estrés secuestra estos mecanismos abre la posibilidad de identificar blancos terapéuticos novedosos, más allá de los antidepresivos tradicionales que actúan principalmente sobre neurotransmisores. No todos los cerebros responden igual al estrés crónico. Los estudios en ratas muestran un dimorfismo sexual claro en cómo el estrés temprano afecta la estructura y función de la amígdala. Ratas macho expuestas a estrés crónico en etapas tempranas de desarrollo presentan cambios morfológicos en la amígdala basolateral que se asocian con conductas de ansiedad y miedo en la edad adulta. Pero las ratas hembras sometidas al mismo protocolo no muestran esta asociación. Los cambios estructurales pueden estar presentes, pero no se traducen en el mismo perfil conductual. Esto sugiere que los circuitos neuronales masculinos y femeninos tienen diferente vulnerabilidad estructural al estrés, o que compensan el daño mediante mecanismos distintos. En humanos, las diferencias sexuales en prevalencia de trastornos relacionados con estrés como depresión y ansiedad están bien documentadas. Las mujeres tienen aproximadamente el doble de riesgo de desarrollar depresión mayor. Pero las bases neurobiológicas de esta diferencia siguen siendo objeto de debate. Parte de la explicación puede estar en cómo las hormonas sexuales modulan la respuesta al cortisol y la plasticidad sináptica. Los estrógenos, por ejemplo, tienen efectos neuroprotectores en ciertas regiones y pueden modular la expresión de receptores de glucocorticoides. Testosterona, por otro lado, puede potenciar algunas respuestas de estrés en circuitos específicos. Lo que está claro es que no podemos hablar de los efectos del estrés en el cerebro como un fenómeno universal. El sexo biológico, la etapa del desarrollo y el contexto hormonal importan profundamente. La buena noticia es que el daño no es una sentencia permanente. Los tratamientos antidepresivos crónicos producen efectos opuestos al estrés.
pueden revertir la atrofia dendrítica en el hipocampo, bloquear los efectos de cortisol en plasticidad sináptica e incluso inducir respuestas similares a la plasticidad neuronal en regiones afectadas. No todos los antidepresivos funcionan igual. Los que actúan sobre sistemas serotoninérgicos y noradrenérgicos parecen facilitar la neurogénesis en el giro dentado del hipocampo, la formación de nuevas neuronas que continúa en la vida adulta. Otros compuestos experimentales, como la ketamina en dosis subanestésicas, actúan rápidamente sobre receptores NMDA y pueden revertir déficits sinápticos en cuestión de horas en modelos animales. El objetivo de la investigación actual es identificar los puntos de convergencia entre estrés, depresión y neuroplasticidad alterada. Si entendemos exactamente qué vías moleculares median el daño, podemos diseñar intervenciones más específicas y eficaces. Esto incluye no solo fármacos, sino también intervenciones conductuales. El ejercicio aeróbico sostenido, por ejemplo, aumenta la expresión de factores neurotróficos como BDNF, que promueven la supervivencia y ramificación de neuronas. La terapia cognitivo-conductual puede reentrenar circuitos prefrontales mediante la práctica deliberada de estrategias de regulación emocional. El cerebro conserva plasticidad incluso después de daño considerable, y aprovechar esa ventana terapéutica es la frontera actual de la neurociencia clínica. El estrés cambia tu cerebro, pero tu cerebro también puede cambiar de vuelta. Así que no, el estrés no es solo algo que sientes. Es una fuerza que remodela la arquitectura física de tu cerebro. Encoge tu hipocampo, expande tu amígdala, reorganiza tu corteza prefrontal y secuestra los mecanismos de plasticidad que deberían ayudarte a adaptarte. Cada una de estas regiones cambia de manera medible, siguiendo rutas moleculares específicas que involucran cortisol, glutamato y cascadas de señalización intracelular. Pero la historia no termina en el daño. Entender estos mecanismos abre la puerta a intervenciones que pueden revertir o prevenir los cambios. Antidepresivos, ejercicio, terapia conductual, incluso bloqueadores específicos de receptores NMDA en investigación. Todas estas herramientas aprovechan la plasticidad residual del cerebro. La próxima vez que sientas presión sostenida, recuerda que no es solo tu estado de ánimo el que está en juego, es la estructura de tu red neuronal. Y esa red, aunque vulnerable, también es reparable si actúas a tiempo.